Muy buenas noches a todos, les doy la bienvenida a el inicio de la celebración del Día del Contador de parte de la Corporación Universitaria Republicana y de la Facultad de Contaduría Pública. Hoy vamos a iniciar con una conferencia que está a cargo del docente Luis Carlos Moreno. Antes de ello quiero recomendarles que por favor apaguen sus celulares o los coloquen en modo avión, no se puede consumir alimentos dentro del auditorio y ustedes tienen el permiso hasta las 8:30 con sus docentes, los docentes deben de estar acá, entonces no se preocupen por estar entrando y saliendo porque ustedes tienen el aval de estar en toda la conferencia como tal. Iniciando estas conferencias, vamos a tener 3 conferencias esta semana, el día 28 de febrero, 1 de marzo y 2 de marzo. El Día del Contador es el día de mañana, entonces queremos darles un homenaje a ustedes a este respecto. La próxima semana vamos a tener 2 conferencias internacionales. De hoy en 8 viene un conferencista de México, que también van a estar todos invitados los de la facultad, y se va a hacer otra conferencia de Panamá virtual, para que por favor estén pendientes de los horarios, se les vamos a hacer saber vía los grupos WhatsApp y correo, ¿listo? Entonces, le damos la bienvenida al profesor, ya creo que algunos estudiantes lo conocen, docente hasta el semestre pasado, decidió retirarse de la corporación, sin embargo sabemos que es un docente bueno, muy experto en la parte tributaria. Él nos va a acompañar para hacer la conferencia de aspectos relevantes de la reforma tributaria de 2022. Es contador público con maestría en Derecho Tributario, especialista en Ciencias Tributarias, asesor, consultor de empresas, ex docente de la Universidad Republicana en pregrado y en posgrado. Entonces le doy la bienvenida al doctor Luis Carlos Moreno para que nos inicie con su conferencia. Muy buenas noches. Muy generosa la presentación y le agradezco. Bueno, comencemos con la reforma tributaria. Resulta y pasa que en diciembre el gobierno de Petro sacó una reforma tributaria y esa reforma tributaria toca unos aspectos muy importantes y novedosos, como los vamos a ver. Tocó el tema de retención en la fuente, retención trasladable, renta a personas naturales, renta a personas jurídicas, tocó el tema de los dividendos, impuesto al patrimonio y otros temas relevantes, muy importantes, como el tema de régimen penal para el tema de evasión de impuestos, ¿sí? Dentro de estos temas vamos a tratar unos temas especiales, no los vamos a tratar todos, pero muy relevantes. Y el primer tema que vamos a ahondar es en la tarifa mínima de tributación. Conocemos nosotros que la tarifa general de personas jurídicas es del 35%, ¿sí? Después de la depuración del ingreso, da una renta líquida y le sacamos el 35% haciéndolo ligeramente. Pero el gobierno ahorita se inventó este tema de la tasa de tributación mínima. Como ustedes pueden ver de pronto en este estatuto tributario, esa tasa… Esa tasa de tributación mínima trae esta fórmula, ¿sí? Donde habla que de la utilidad contable se debe hacer una depuración larga, como ustedes la pueden ver, que básicamente toca aspectos que disminuyen la carga impositiva del contribuyente, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, descuentos tributarios y demás. Y fue muy vivo, muy audaz diría yo, al imponer una tasa de tributación mínima que se resume
en el 15% de la utilidad contable. Repasemos, el 35% de la tasa de renta se saca sobre la utilidad líquida, es decir, la utilidad fiscal. Acá nos dicen, ojo, esa utilidad fiscal que va a ser tributada al 35% no puede ser inferior al 15% de la utilidad contable, ¿sí? Entonces nace una problemática grandísima. Primera problemática que tiene bastante repercusión y son los gastos no deducibles. Porque al tener mucho gasto no deducible, pues me va a incrementar esta depuración. Y peor aún es las diferencias temporales. Ahí sí es catastrófico para las compañías. Recordemos el tema de diferencias temporales. Resulta y pasa que yo tengo un edificio, ¿sí? Y lo llevo a valor razonable. Ese valor razonable es objeto de cálculo de impuesto de renta diferido. ¿Por qué? Porque si llegase a vender ese edificio en un futuro, pues me va a generar una renta, ¿sí? Actualmente, de las rentas de años atrás, 2022 hacia atrás, todo el tema de valorizaciones eran partidas no sujetas a impuestos. Ustedes tenían que registrar estos incrementos en el valor de la propiedad en el ORI, otro resultado integral. Pero aumentaba la utilidad de la compañía, pero la norma fiscal decía, extraiga, quite esa utilidad, ese ingreso que no me tributa. Ahora sí va a tributar. Ahora esas valorizaciones van a comenzar a tributar. Lo posible es que el gobierno cambie este tema de la renta mínima de tributación, porque es ilógico que el simple hecho de valorizar un bien, ¿sí?, que no es flujo de efectivo, ponga a la compañía a pagar. Si ustedes ven la fórmula, dice, anuncia en el tercer ítem, dice, reste diferencias permanentes consagradas en la ley, pero no habla de diferencias temporales. Y la valorización es una diferencia temporal. Como ustedes pueden ver la fórmula, el tema es bastante delicado. La solución es aún más fácil, pues cambian las políticas contables y ustedes saben que dentro de las políticas contables uno puede generar reglas de valorización o puede quitarlas. Pues yo creo que hay que quitarlas, ¿sí? Falta ver, otra problemática es en el tema de pérdidas fiscales, ¿sí? Podemos tener pérdidas fiscales pero utilidad contable. Ahí va a tener que tributar, ¿sí? Vuelvo y digo, esa es una tasa de tributación mínima que el gobierno estableció, fórmula bien larga, pero todo eso se resumen en 15% de la utilidad contable. Ese es el primer tema que tenía que tratar, delicado, novedoso. Tratemos otros temas. Ay, no me diga que me llegue el archivo. Creo que me saqué el archivo. Bueno, miremos esta otra. Bueno, tratemos ahora el impuesto al patrimonio, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente por los temas
corte el archivo, se lo di. Bueno, hablemos del impuesto al patrimonio. ¿Cómo les parece que el gobierno, a diferencia de los... No, venga, yo miro acá la norma, que nos da como igual. Es el 290 y algo. ¿Cómo les parece que el gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, puso como permanente su base de imputación es diferente en cuanto a las acciones? Pero también difiere en, primero, que es permanente, segundo, que cambia de tarifa y que siempre se calcula a 1 de enero, tomando en cuenta dos referencias: el patrimonio líquido del contribuyente reajustado. ¿Y cuándo se debe reajustar? Entonces el gobierno llegó y dijo lo siguiente: coja el patrimonio líquido a 1 de enero. Es decir, ingresos, activo menos pasivo, ¿sí? Y a esa base vamos a actualizar la información referente a las acciones. ¿Cómo así? Resulta y pasa que hay muchos contribuyentes que tienen acciones en sociedades hace 20, 30 años o más. En ese entonces, el costo de la inversión puede llegar a, yo qué sé, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Pero actualmente esa compañía le ha ido tan bien que su patrimonio líquido, ¿sí?, ha incrementado muchísimo. Me explico, si no me equivoco, los datos de Servientrega son así. Si ustedes van a ver una acción de Servientrega, cuando la constituyeron hace yo no sé cuántos años, fue 1,000 pesos. Pregunto hoy, ¿a cómo estará la acción de Servientrega? Muy alta. El gobierno detectó esa situación y le dijo a los contribuyentes: ojo, coja su patrimonio, pero lo que tenga que ver con acciones, reajústemelo. Es decir, que no me lo presente como 1,000 pesos, sino vaya al pasado, a partir del año 2006 hacia acá, y tome el artículo 70 y reajústeme las acciones. Pues imagínese, esa acción, que ya dimos ejemplo de 1,000 pesos, puede llegar a costar muchísimo. Por ende, la base del impuesto al patrimonio se va a incrementar. ¿Sí? Se va a incrementar muchísimo. Otra novedad: a personas naturales. Y, ojo, sociedades del extranjero que tengan patrimonios en Colombia, diferentes acciones y demás títulos parecidos. Y claro, tiene su razón de ser. Resulta y pasa que habían muchas compañías que compraban terrenos inmensos acá en Colombia. No tenían ingresos, solamente tenían esa propiedad del terreno y nunca pagaban impuesto al patrimonio porque no eran declarantes de renta. ¿Por qué? Porque no tenían ingresos. ¿Sí? Constituían una sociedad en el extranjero, esa sociedad venía y compraba el lote, lo dejaban valorizar, después los vendían y no pagaban impuesto. Pues el gobierno, a partir de esta reforma, detectó dicha situación y los puso a tributar. Ah, usted no paga renta, pero tiene bienes acá y diferentes acciones y demás títulos. Ah, bueno, va a ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. ¿En virtud de qué? De los bienes que tenga en Colombia. ¿Sí? Bueno, novedad
esa, porque había una planeación tributaria bastante importante ahí, referente al tema. Entonces, bueno, vamos a colocar una casuística. Dice, hecho generador del impuesto al patrimonio. Tener un patrimonio superior a 3.053 millones de pesos. ¿Sí? Hecho generador. Base gravable. En la base gravable se reajusta a los activos como acciones que ya les había dicho a ustedes. Entonces nace la primera inquietud para ustedes. Si mi patrimonio líquido, objeto de la base, es 3.000 millones de pesos, podría uno estar pensando de que no es objeto de impuesto al patrimonio, ¿sí? Pero si la base gravable es reajustada, porque yo tengo unas acciones, y esas acciones, supongamos, pasen de 1.000 pesos a 100 millones, entonces ya voy a tener, en mi ejemplo, 3.100 millones de pesos. La pregunta es, el hecho de reajustar la base gravable, porque la norma me invita a reajustar las acciones, ¿me podría llevar a ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio? ¿Qué dicen ustedes? Ojo, hecho generador, tener 3.053 millones de pesos. Base gravable, los mismos 3.053 más el reajuste de las acciones. Pues, ¿cómo le parece que ya le preguntaron a la administración fiscal y la administración fiscal dijo básicamente lo siguiente? Ojo, una cosa es el hecho generador y otra es la base gravable. Y usted está motivado a declarar impuesto al patrimonio no por la base gravable, sino por el hecho generador. Y en el hecho generador no está contemplado el reajuste de las acciones. Por tanto, cuando estemos frente a la toma de la decisión si debo o no tributar impuesto al patrimonio, no debo coger la base gravable, sino el hecho generador. En virtud de que el reajuste de las acciones no se deben tener en cuenta para saber si debo o no contribuir con el impuesto al patrimonio. ¿Entendido hasta el momento? Bueno. ¿Y qué situaciones podría contemplar el contribuyente respecto al impuesto al patrimonio para no estar sujeto? Cuando el reajuste de sus acciones podría llevarlo a contribuir con el impuesto al patrimonio. ¿Cómo les parece que se comenta y en algunos textos de algunos tributaristas se ha contemplado la opción cómo disminuir ese impuesto al patrimonio? Y básicamente es hacer otra acción, es decir, hacer otra empresa. Resulta y pasa que si yo tengo una acción de 1980, debo reajustarla, y ese reajuste puede ser inmenso. Entonces yo lo que hago es aportar esas acciones a otra compañía. Yo constituyo una nueva compañía y aporto esas acciones. Cuando yo empleo esta figura, la norma del costo fiscal, cuando usted aporta, cuando crea sociedades, cuando hace aportes sociales, dice que el costo por el cual fiscalmente se debe reconocer ese aporte a capital debe ser el mismo costo fiscal en que estaba la acción en ese momento. Por tanto, no se debe reajustar y se evita el reajuste fiscal. ¿Por qué? Porque si, en el caso del ejemplo, si yo hoy, 2023, constituyo una sociedad, aporto esas acciones a esa sociedad, ¿sí? Pues ya para el impuesto al patrimonio del año 2024, pues ya no va a tener que reajustar porque es un solo año, ¿sí? ¿Y qué voy a reajustar? La acción nueva, porque la otra ya no la tengo, la otra ya la aporté a una sociedad, salió de mi patrimonio, lo convertí en acción A a acción B, ¿sí? Eso es una acción fiscal válida que se puede contemplar en virtud ¿de qué? De no pagar impuesto al patrimonio. Otra situación que podría darse el tema. Resulta y pasa que
las personas naturales objeto de impuesto al patrimonio reconocen tributariamente la propiedad, planta, equipo, edificios, demos un ejemplo, al mayor valor del avalúo comercial, autoavalúo, ¿sí? Como por dar esos dos ejemplos. Pero hay unas personas naturales que no están obligadas a hacerlo. Y son las que están obligadas a llevar contabilidad. Me explico. Yo tengo un edificio allí en la esquina. Ese edificio vale 2.500 millones de pesos. ¿Sí? Yo vivo de esa renta, ¿no? Lo arriendo. O lo tengo para mi compañía, yo qué sé. O vivo ahí. La cuestión es que vale 2.500 millones de pesos. Como no estoy obligado a llevar contabilidad, la norma me dice, ojo, vaya, mire el avalúo comercial, ¿sí? El autoavalúo y decláremelo por ese valor. Y Catastro Bogotá me lo llevó a 3.100 millones. Por ende, por valorización, debo comenzar a tributar impuesto al patrimonio, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo la gente? Pues se pone a llevar contabilidad. Va y se registra en Cámara de Comercio, ¿sí? Pone un localito ahí, pequeñito, de arriendo, es una actividad comercial, o se pone a comercializar jeans, así sea 1 millón al año, no importa. La cuestión es volverse obligado a llevar contabilidad o voluntario, porque cuando usted, persona natural, lleva contabilidad, los activos no se declaran por el avalúo comercial, ni por el mayor valor. Ahí sí, la regla del costo. Es decir, que si yo hace tantos años lo compré en 100 millones y hoy en día vale 2.500 millones o 3.000, pues yo lo sigo declarando en los 100 millones. Porque el simple hecho de llevar contabilidad me saca de la figura de tener que valorizar, o más bien declarar mi bien por el mayor valor entre avalúo comercial, costo histórico y autoavalúo. ¿Me di a entender? Entonces son dos opciones que los contribuyentes pueden tener en cuenta al momento de verse obligados a contribuir con el impuesto al patrimonio. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más vemos de este impuesto al patrimonio? Que tenga... Bueno, las tarifas, hasta 3.053, que es el primer rango, pagan 0%, ahí para allá hay unas tarifas hasta el 1.5. El 1.5 podría uno interpretar que es poquito, pero si ustedes son contribuyentes durante 10 años, ya es el 15% de su patrimonio que lo tienen que entregar al Estado. ¿Sí? Mira que la figura no es tan agradable, aunque la tarifa se vea pequeña, ¿no? Se me viene a la mente otra opción, que también se ha contemplado y bajo el tema de justificación patrimonial se ha empleado. Y bueno, dirán que no es tan viable económicamente. Resulta y pasa que cuando hay matrimonios, hay una sociedad conyugal. ¿Y qué tal si el esposo, que es el dueño del inmueble por 3.000 millones de pesos, le ceda el 50% a su señora esposa? Como el impuesto al patrimonio no es por familia, sino es por persona, pues ya se sale de la base que lo obliga a declarar impuesto al patrimonio. Falta ver si la persona le va a entregar 1.500, 2.000 millones a su pareja. Pero es otra opción que se puede contemplar, que no está descabellada. Bueno, este impuesto al patrimonio a futuro, ¿sí? A partir de las fechas que estamos viendo en el sistema, el último rango se elimina y ya pasa a ser una tarifa máxima del 1%. ¿Sí? Lo importante es que es permanente. Eso realmente es lo relevante. Hay que hacer ¿cómo es? Comparación patrimonial y unos temas ahí bien interesantes. Bueno. Quisiera hablar
del tema de la retención en la fuente. Este tema muy interesante. Resulta y pasa que a nosotros nos enseñaron que la retención en la fuente a las personas naturales que cobren o presten servicios de honorarios es del 10 si es declarante o del 11 si no es declarante y demás, o viceversa. ¿Cómo les parece que ahorita la reforma tributaria cambió ese tema? Y dijo, las rentas de trabajo, ¿sí? A las rentas de trabajo se les debe calcular la retención en la fuente con el procedimiento de salarios. Es decir, donde tenemos ingresos directos e indirectos, menos ingresos no constitutivos, y después viene el tema de beneficios tributarios, que es deducciones, renta exenta, el 25%, y da una base. ¿Sí? Ya la del 10 y la del 11, no se emplea. Pero viene la inquietud y es a quién le aplico esa tabla de retención de salarios. Y la respuesta está en el artículo 103, que allá es donde nos anuncian cuáles son las rentas de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí dice, ¿qué? Salarios, comisiones, viáticos, gastos de representación, honorarios y demás compensaciones de servicio. Entonces, si me llega una cuenta de cobro por 4 millones, por 5 millones de pesos, yo ya nada del 10 y nada del 11. Debo ir a la tabla de retención por salarios. Pero alguien podría preguntarse, si hay una persona que me cobra, yo qué sé, honorarios por 1 millón de pesos, si lo llevo a la tabla de retención de salarios, no va, no hay retención en la fuente. Y si me pide hacer la del 10 o la del 11 en el caso de la categoría fiscal, ¿se puede hacer? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el artículo anuncia que que la tarifa de retención es la del procedimiento 1 o 2, salvo que a petición del sujeto se le puede hacer una retención superior. ¿Sí? Entonces, ojo, si la persona solicita le hagan retención del 10 o del 11, se puede hacer. Siempre y cuando, y viene la situación, siempre y cuando en el evento en que se compare ese 10 o ese 11% con el procedimiento de retención en la fuente, y este procedimiento de retención en la fuente, la tarifa es inferior, se puede hacer la del 10 o la del 11. Pero, si en el procedimiento de retención en la fuente, la tarifa de retención es superior, ahí ya no puedo hacer la del 10 ni la del 11. Es decir, que la del 10 y la del 11 se puede hacer en virtud de solicitud, siempre y cuando sea superior la tarifa del 10 y la del 11 versus la de la tabla de retención de salarios. Me explico, yo cobro 100 millones de pesos a una compañía. Cuando cobre 100 millones de pesos a una compañía y llevamos esos 100 millones de pesos a la tabla de retención en la fuente por salarios, me da posiblemente una retención de 30-35%. Esta es superior a la del 10 y la del 11, entonces ya no le puedo aplicar ni la del 10 ni la del 11. ¿Por qué? Porque el cálculo empleando la tabla de retención en la fuente por salarios es superior. Conclusión, si es superior la tabla de retención de salarios, no se puede emplear la del 10 ni la del 11. ¿Me di a entender? Bueno, qué chévere. Ineficacia de la declaración de IVA por periodos equivocados. Bueno, entremos a la problemática para entender la solución. Resulta y pasa que el gobierno dice, en cuanto al IVA, que usted puede declarar de manera bimestral o cuatrimestral y los del régimen simple anual. ¿Sí? El problema estaba en los dos primeros, cuando se declaraba bimestral, debiendo haberse declarado cuatrimestral, o se declaraba cuatrimestral cuando se debió haber declarado bimestral. No por ley, no por norma, sino por un decreto reglamentario, la administración fiscal dijo que esas declaraciones se dan por ineficaces. Por tanto, haberlas presentado o no haberlas presentado, daba igual. Y comenzaban a sancionar a muchos contribuyentes, ¿sí? Entonces, la reforma tributaria
llegó y dijo, no, frescos, presenten esas declaraciones con el periodo correcto, ¿sí? Y vamos a solucionar el problema. Pero resulta y pasa que antes de promulgarse la reforma tributaria, eso entró a discusión y el Consejo de Estado tumbó el decreto reglamentario y dijo que las declaraciones eran eficaces, que no había que corregirlas, salvo que la administración fiscal hubiese elevado algún acto administrativo. Más de uno salió a corregir esas declaraciones. Pero ojo, la conclusión es la siguiente. Como el Consejo de Estado tumbó ese decreto reglamentario, realmente el artículo que habla de la ineficacia de las declaraciones de IVA se convirtió en un saludo a la bandera, ¿sí? Es decir, que ya no hay necesidad de utilizar esta opción que trajo la reforma tributaria de corrección sin sanciones. Y los que presentaron con periodos diferentes, pues quédense ahí, ya no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay decreto reglamentario vigente, vuelvo y digo, el Consejo de Estado lo tumbó. Y segundo, porque la reforma tributaria salió después, que tampoco adicionó nada nuevo. Es decir, esas declaraciones que fueron presentadas en periodos diferentes a los que debieron haberse presentado, actualmente surten efectos y no hay que corregirlas. Pero si caminamos más sobre el problema, ahorita viene un problema grande, que más de uno no lo sabe. ¿Cómo nació esta problemática? ¿Sí? Por ahí el artículo 600 y parecido, llegó y dijo algo similar. Creo que eran 92.000 unidades de valor tributario. Dijo, si usted tiene ingresos superiores a 92.000 unidades de valor tributario, declara bimestral, ¿sí? Pero si no los obtiene, declara cuatrimestral. Pero entonces la gente se valió del artículo 477 también, y allí decía que los exportadores, ¿sí? Tenían que declarar bimestral. Pero la problemática se presentó porque yo podía haber tenido como contribuyente la responsabilidad de exportador, ¿sí? Primera problemática, la responsabilidad en el RUT, pero nunca exporté. Yo pude haber tenido ingresos superiores a la tarifa que les había dicho, pero con ingresos no grabados, no sé, una lotería, ¿sí? No sé, vendí el edificio. Actividad de transporte que no está grabado. Entonces, el gobierno, otros ingresos por fuera del IVA. Entonces, la administración fiscal dijo, listo, para que esté obligado a declarar bimestral por exportación, no basta con que la actividad de exportador aparezca en el RUT. Tiene que exportarse, haberse efectuado una exportación, ¿sí? Eso quedó así. Después dijo, no, ya no vamos a coger todos los ingresos para saber si supero la base, ¿sí? Cojamos los ingresos grabados, exentos y excluidos. Después dijo, no, los ingresos grabados y exentos. Y ha cambiado así de varios pareceres. Entonces los contribuyentes se aprenden la norma, después se la cambian, vuelven y cometen errores, en fin, ¿sí? A mi juicio, pues eso llevó a que el contribuyente cometiera muchos errores en la presentación. Actualmente, ¿cómo está? Actualmente está en que ustedes deben mirar solamente los ingresos grabados y exentos para mirar si su declaración es de periodo bimestral o cuatrimestral. Solamente los grabados y exentos. Para nada se deben tomar los ingresos excluidos u otros ingresos, indemnizaciones, ¿sí? Para nada se deben tomar esos otros tipos de ingresos. Bueno. Vamos a hablar de la reducción transitoria.
de la reducción transitoria de las sanciones y tasas de interés para los omisos. ¿Sí? Y para eso tenemos que entender qué es un omiso. ¿Sí? Pues aquel que no ha declarado teniendo el deber de hacerlo. ¿Sí? Hay muchos contribuyentes de hace 4 o 5 años que no han declarado renta, otros que crearon empresas, hicieron algún tipo de actividades, no declararon el IVA. ¿Sí? En fin, el gobierno, mediante la reforma tributaria en su artículo 93, dijo, listo, vamos a jugar las siguientes reglas. Si usted me paga la totalidad, ¿sí?, de lo que debe pagarme en la declaración, ¿sí?, sanciones e intereses, más impuestos, ojo, esa sanción se va a reducir al 40%, es decir, va a tener un ahorro del 60%, ¿sí? Y la tasa de interés corre la misma suerte, ¿sí? ¿Señora? Muchísimo, ¿sí? Ojo, pero debe presentar la declaración antes del 31 de mayo. Y acá, ya que me acordé, mire lo que dice ahí, antes del 31 de mayo, no el 31 de mayo. ¿Listo? ¿Qué más le tengo que decir? Eso, no, paguen la totalidad y acójanse al ahorro del 60%, ¿sí? Deben hacer el pago total o hacer el acuerdo de pago. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante. Ahí dice que omisos no significa extemporaneidad ni correcciones, ¿no? Omiso es que usted no ha presentado nada y lo va a hacer por primera vez, ¿sí? Eso es interesante, esa. Bueno. Acá tengo un ejemplo de dicha reducción, ¿sí? Mire que este contribuyente por sanción de extemporaneidad tenía que pagar 4,5 millones y unos intereses, ¿sí? Se acogió a la reducción del 50%, es decir, que va a pagar por sanción 2,250,000. Después se ahorró el 60%, al final va a pagar 900,000 pesos. Mire que de 4,5 millones, al final va a pagar 900,000 pesos. Interesante, mucho lo que se ahorra. Esta diapositiva, mire que el ahorro del 50% del artículo 640 no aplica para los intereses. Lo dejé en rojo porque hay que tener en cuenta eso. La reducción del 50% es solamente sobre sanciones, más no intereses. Pero la reducción o el ahorro del 60% que ya vimos en la diapositiva anterior, sí aplica para intereses. El 640 solamente para sanciones, la reforma tributaria para sanción e intereses. Pero ¿cómo se calcula ese 60% de ahorro que trae la reforma tributaria una vez aplicado el descuento o el ahorro del 640? Es decir, vamos a tener dos ahorros interesantes. ¿Para quién? Para los omisos, no para correcciones. Para correcciones viene adelante un tema interesante. Señora. Mi hermana tiene un taller de mecánica automotriz. Ella lo está manejando ahorita como persona natural. La contadora, digo entre comillas porque pues no colabora mucho, a mi hermana le llegó una declaración sugerida. ¿De renta? Sí. Y lo que hizo la contadora fue cubrir los ingresos que tuvo durante un mes, los egresos, y eso fue lo que mandé. Entonces no sabemos eso cómo está. ¿Ella se podría acoger a esto o no se podría? No, porque ya presentó. Ella ya presentó. ¿Pero ella y le dio valor a pagar? No se sabe porque No, pero cuando hicieron la declaración inicial ahí debieron haberse dado cuenta. La contadora lo que hizo fue mandar la declaración, pero pues en sí nunca le dio como tal respuesta a mi hermana. Pero mire que usted me está diciendo que mandaron una declaración, que presentaron una declaración, y esto es solamente para omisos. En el caso de su hermana ya presentó una declaración, si va a corregir es una corrección, ya no sería una omisión. Entonces no le aplica, más adelante le va a aplicar algo.
Resulta y pasa que, y este artículo hay que tenerlo en cuenta porque más de uno cree que para todas las declaraciones de corrección aplica, y no. Hay, el artículo que vamos a ver ahora de la norma, el artículo 93, parágrafo 2, dice que también hay una reducción, ¿sí?, para las sanciones en los intereses, pero mire que la norma habla de declaraciones presentadas que contienen inexactitudes. No es declaraciones presentadas que voy a corregir, sino que tengan inexactitudes, ¿sí? Y este artículo es muy bueno, pero excelentemente bueno, para los que tengan pasivos inexistentes o activos omisos. Acá le están dando un papayazo para que vaya y corrija, mire esa reducción, ¿sí?, del 60%. ¿Y por qué esta reducción? Y a mí me huele y me late, porque lo vamos a ver más adelante, las penas ¿cómo se llama? Las penas que trae el Código Penal para el tema de evasión, que dan cárcel, disminuyeron muchísimo, pero muchísimo. Antes eran más de 1.000 millones, ahora ya no es nada, ¿sí? Ahora la norma penal también dijo, ojo, van todos los colaboradores, es decir, no solamente el representante legal, el contador, el auxiliar, el asesor de impuestos, todos los que participaron, ¿sí? Ahora es para todos. Antes el tema era solamente para renta, ahora para todos los impuestos, para el predial, para el de vehículos. Bueno, ¿quién va a evadir 100 millones de un vehículo? No, tampoco. Bueno, pero para todos los impuestos de alineación urbana y todos los demás, ahora las sanciones son penales. Antes eran solamente para renta, ahora las ampliaron para todos. Bueno, centrémonos acá. Esa reducción, como ya lo dije, contempla para aquellos contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones con inexactitudes. ¿Y qué son inexactitudes? Las que vemos ahí en la diapositiva. Omisión de ingresos, aquellos que tienen dos locales, uno que vende con IVA y el otro sin IVA, ¿sí? Unos que importan, voy a traer al caso de, no que sea Unilago, venden mucho sin IVA, pero compran mucho, ¿sí? Entonces esas ventas omisas. Otro ejemplo que sucedió el año pasado que conocí por una sentencia, y es el tema de compañías que venden sin IVA, es decir, venden sin factura, como no venden con el documento, con la factura de venta, entonces cuando venden por debajo de cuerda se llevan la mercancía, pero el sistema contable no la descarga. ¿Por qué? Porque no se hizo la factura de venta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega la DIAN a esa compañía y le dice, ay, saquen un reporte de inventarios, y nosotros como todos inocentes, tome el reporte de inventarios, y después vamos a bodega, acá dice que hay 500 sillas, vamos, ¿cuántas hay? 200, buenas, la diferencia son ventas omisas. Y lógico, si usted compró 500, reporta que vendió 0, porque en el ejemplo es 0, y va y las cuenta y hay 200, ¿qué hizo las otras 300? Por presunción se entienden que son ventas sin IVA, ventas evasión, ¿sí? Y eso le pasó a ese contribuyente. Fueron y así, sencillito, sáqueme el listado de inventarios del sistema, fueron y compararon y claro, una diferencia enorme, ¿sí? Pues acá está la oportunidad para hacerlo. Aquellos contribuyentes que tienen pasivos inexistentes, vamos a dar un ejemplo. Sigo evadiendo, vendo sin IVA, vendo unos 300, 500 millones mensuales. Yo esa plata no la puedo guardar debajo del colchón. Entonces los contribuyentes cometen el error de consignar la plata en la cuenta bancaria de la empresa. El contador ve una consignación acumulada, son muchas, de 500 millones que hace débito al banco y el crédito a un pasivo. ¿Para dónde más? Llega la administración fiscal, o más bien llega la reforma tributaria y le dice, ojo, si tiene estos tipos de situaciones,
válgase de esta reforma tributaria para que arregle estos chicharroncitos. Y mire la reducción de las sanciones e intereses. Es interesante. Otro tema. Resulta y pasa de que si usted corrige esto, declaraciones con inexactitudes, la sanción de corrección es del 10%. Si se la detecta la DIAN, puede llegar a ser del 200%. Entonces imaginen la diferencia. Por dicho, esto es una maravilla para aquellos contribuyentes que tengan situaciones especiales de inexactitudes. ¿Cuáles? Las que vemos en pantalla. Entonces, a tener presente cómo vamos a solucionar eso. Bueno, y este es el artículo que sí le pega a los demás, ¿sí? Mire que la reforma tributaria en su artículo 91, acá habla solamente de la reducción de la tasa de interés. Sigue siendo interesante, 50% de reducción, interesante. Si no me equivoco, hoy o ayer leí algo, que la tasa de interés de usura está en el 46%. Y los que les gustan las tarjetas de crédito, los invito a que vean la tasa de interés que le está cobrando a los bancos, 44, 43%. Uno a veces compra con tarjeta y no se da cuenta de la tasa de interés, pero están de locos esos bancos. Pues mire, supongamos, en el peor de los eventos, que nosotros nos vamos a acoger a esta tasa de interés, ¿sí? Reducción del 50%. Del 46% pagamos, ¿yo qué? 22%, que es el 50%. No sé si de pronto los créditos financieros están más costosos, ¿sí? 44, 46%, agréguele un 35% por no ser deducible. Evalúen y verá que es mejor pagar la deudita rápidamente. Y se pueden acoger. Bueno. Este es otro tema y este sí es como interesante. Acá también hubo una problemática que ya le consultaron a la administración fiscal y la administración fiscal ya se pronunció. Sacó un concepto de procedimiento tributario de la reforma tributaria. A ver, ¿qué pasa? Resulta y pasa que anteriormente las declaraciones de retención en la fuente se podían presentar sin pago y decía que las pague 2 meses después, pagando intereses, capital total, y se daban como presentadas. Si usted no cumplía con esa condición, un tema de saldos a favores y eso de compensación, se dan por no presentadas, y entonces muchos contribuyentes retenían 10.000, 20.000, sobre todo los pequeños, y por no pagarlas en los 2 meses, se entendían como no presentadas, iban a hacer la declaración, iban a pagar una sanción mínima, más 5.000 pesos, 10.000 pesos de retenciones. Entonces la gente no pagaba eso, va a pagar 380.000 pesos de sanciones y la retención fue 7.000, ¿sí? Pues la reforma tributaria llegó y dijo, ojo, vamos a cambiar las reglas de juego. Ya no va a tener 2 meses para el pago de las retenciones en la fuente, ahora le va a dar un término de 1 año, pero no a todo el mundo. A los que tengan retenciones en la fuente por pagar hasta 10 unidades de valor tributario. ¿En cuánto está la unidad de valor tributario? 43.000. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hasta 430.000 pesos tiene la posibilidad de pagar dentro del año. Pero mire que la norma llegó y dijo, si hay pago total antes de los 2 meses siguientes al vencimiento o posterior dentro de 1 año. Y dice, valor totales a pagar inferiores a 10 unidades de valor tributario. Y ahí es donde yo quiero venir a analizar el concepto de la administración tributaria. La administración tributaria que le preguntaron, bueno, ¿y ese valor a pagar va incluido intereses? ¿Va incluido sanciones? ¿O no va incluido? Porque si va incluido sanción y la sanción mínima es 10 unidades de valor tributario, pues, perdone la expresión, ¿para qué saca la norma y no me va a servir? ¿Sí? Porque la norma dice de valor a pagar y en el valor a pagar va capital, intereses y sanciones. Pues la administración fiscal ya se pronunció y dijo no. Las 10 unidades de valor tributario que se deben tener en cuenta para el tema son solamente
las que correspondan a capital, es decir, a la retención en la fuente. Cuando usted calcule esas 10 unidades de valor tributario, no tenga en cuenta sanciones ni intereses. Si eso es inferior a 10 unidades de valor tributario, usted va a tener un plazo de 1 año para cancelar la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaron las reglas de retención en la fuente? Quedaron de 3 formas. Primero, si las presentó antes del vencimiento y sin pago, páguelas 2 meses siguientes, para que sean como presentadas. Segundo, si la presentó sin pago, ¿sí? Y tenía un saldo a favor 2 veces al valor de la retención en la fuente, puede solicitar la compensación y se da como presentada. Y tercera, la que acabamos de ver. Si usted presentó oportuna o extemporáneamente y ese valor a pagar, ojo, sin incluir intereses y sanciones, es inferior a 10 unidades de valor tributario, tiene plazo de pagarlo dentro del año siguiente. Esas son las 3 reglas que quedaron ahorita para el tema de pago de retención en la fuente. Relación no más, sanciones e intereses no se deben tener en cuenta. Uy, esta es una situación muy importante. Acá en Colombia creo que no, de hecho yo se la comuniqué a un cliente y no le gustó la idea, pero en otros países funciona. Me va a permitir leer la norma porque es muy importante, a mi juicio. Estará excluida del impuesto sobre las ventas la comercialización. Eso es una palabra bella. Mire que no está hablando solamente de la producción primaria. Dice la comercialización de los productos que se elaboren, preparen, confeccionen y produzcan al interior de los establecimientos de reclusión. ¿Sí? No sé, me imagino. ¿Qué tal si compramos, confecciones? La ropa está grabada con IVA. ¿Qué tal si yo, un Arturo Calle, no, Arturo Calle yo la veo haciendo eso, todos sí son amantes a las normas. ¿Qué pasa si Arturo Calle va y hace esas confecciones en una cárcel, en un establecimiento de reclusión? Imagínese, la rentabilidad se le incrementa en un 19%. Claro, porque si hoy en día vende una camisa en 400.000 pesos con IVA, el IVA de 400.000 pesos, ¿cuál es? 19, 20, 40, 60, 80. Más o menos 320.000 pesos el ingreso, más IVA 400. ¿Sí? Entonces, mire la magnitud. Si hoy en día venden una camisa en Arturo Calle en 400.000, de esos 400.000, para ellos 320, haciendo cuentas largas, ¿no? 320.000 es ingreso y 80 es IVA. Pero ellos se implementan esa producción en una cárcel, siguen vendiendo la misma camisa en 400.000, pero ya el ingreso pasa de 320 a 400. ¿Sí? Interesante. No sé si alguna empresa de ustedes tenga, no sé, ensamble de computadores, de fichas geográficas, de sillas, yo qué sé. Podría haber una buena opción tributaria de ahorro, porque vuelvo y digo, ese 19% de IVA que se convierta en ingreso es una maravilla. Una maravilla. ¿Sí? Bueno, ahí di un ejemplo. Pero ejemplos pueden haber varios. Uy, esta es una belleza. Este artículo existe en otros países, pero se llama dividendos disfrazados. Yo realmente creí que nunca lo iban a colocar acá en Colombia. Esto es una belleza. Y les voy a explicar la problemática. Resulta y pasa que hay muchas compañías que tienen sus socios, personas naturales, 2, 3, 4 socios. Esos socios, si distribuían dividendos el año pasado, impuesto y retención del 10%. ¿Sí? Entonces disfrazaban esos dividendos como gastos no deducibles. Me explico. Decían, venga, ¿cuánto es la utilidad del año? Tanto. Si la distribuimos, ¿cuánto le queda a cada socio? No, 400 millones. ¿Sí? 400 millones. Si repartimos esa utilidad como dividendos, 10%,
de retención, el año pasado 10% de impuesto a la renta, ahorita los dividendos pasan a ser del 20% de impuesto a la renta, porque dice el 39 con un descuento tributario del 19, eso queda en 20. Bueno, salvo algunas excepciones de las 1090 unidades de valor tributario del primer rango de la tabla. Pero en general pasan a ser una retención del 15 con impuesto del 20. Entonces, ¿qué hacía la gente? Decía, listo, a mí me corresponde 400 millones de pesos de dividendos, entonces no me los va a dar en forma de dividendos. Yo le paso a usted la cuenta del colegio de mi hijo. Me voy de viaje con mi familia, pues paso los gastos a nombre de la compañía. La gasolina de mi esposa, de mis hijos y la mía, los paso por la compañía. La educación de los, bueno, ya dije la educación de los hijos. Restaurantes y demás, ropa, mercado. Entonces el contador decía, no, pero eso no es deducible. Y el socio le decía, pues llévelo como no deducible, no importa, eso es un gasto. ¿Sí? De esa forma sacaban los 400 millones de pesos, disminuían la utilidad de la compañía, no pagaban impuestos a los dividendos, ¿sí? Y todos contentos. ¿Sí? O sea, distribuían dividendos mediante gastos no deducibles. ¿Qué dijo esta norma? Mire, bonita, hermosa. Para el efecto del impuesto sobre la renta y complementarios constituye pago en especie los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicio o adquisición de bienes destinados al contribuyente. Entonces, usted quiere seguir pagándole la educación a sus hijos, quiere pagar los viajes por ahí al exterior de su familia, páguelos, llévelos como no deducibles, pero ahora me va a reportar en medios magnéticos quién es el beneficiario. Sí, usted le pagó a Viatura el tiquete aéreo, de la esposa, de los hijos, pero dígame quién es el beneficiario, al socio. Que usted llegó, registró en los gastos de la contabilidad del mercado, se los pagó a Carulla, los llevó como no deducibles, sí. Ah, bueno, dígame quién es el beneficiario de ese mercado. Y eso se va a convertir en un ingreso para el socio. Sí, porque antes ellos pagaban todos los gastos, luz, teléfono, agua, de todo, fiestas de niños, de todo, gastos no deducibles. Y a la administración fiscal nunca le entraba este reporte de ingresos del socio, pero el socio sí tenía unos ingresos disfrazados, como gastos no deducibles. Ahora con esta norma va a ser un poco más difícil. Se espera que en medios magnéticos abran una nueva columna donde digan beneficiario efectivo de los gastos no deducibles. ¿Ah? Y se va a volver un ingreso de contribuyente del socio y por ende va a tener que tributar. Es decir, que ese reparto de dividendos disfrazados como gastos no deducibles, le pusieron algo de tate quieto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Pero no falta el creativo y dice provisiones. Ya, solucionamos el problema. O sea, lo vimos. Tasa mínima de tributación, me imagino que sí me di a entender. Bueno, hablemos de los dependientes. Resulta y pasa que antes no era negocio tener hijos, porque para el procedimiento de retención en la fuente por salarios y para la declaración de renta le dejaban deducir el 10% por dependiente, ¿sí o no? Tenga 10 hijos o un hijo. Ahora ya le van a dejar tener hasta 4 deducciones por 4 hijos. O sea que planeación tributaria, tener hijos. ¿No, verdad? No, mentiras. ¿Qué pasa con este tema de la deducción de dependientes? Eso es una deducción para renta, es una deducción que cuando ustedes lean el estatuto tributario quedó en el libro primero, no en el libro de retención en la fuente. Es decir, que los trabajadores que generamos rentas de trabajo podemos llevarnos la deducción hasta de 4 hijos, pero para la declaración de renta, no para la retención en la fuente. Aunque el doctor Corredor Alejo, un gran tributarista que yo sigo mucho, él dice que sí se puede, ¿sí? Pero él da la pelea, pero no para qué va a pagar un asesor tributario tan grande, ¿no? Entonces mejor, yo sí digo, para temas de retención en la fuente no aplica
la deducción de 4 hijos por el concepto de dependientes, pero sí aplican para la declaración de renta. ¿Sí? Temas a considerar. Hay un matrimonio, hombre y mujer, tienen 4 hijos. Le preguntaban a la administración fiscal: si yo declaro y mi esposa declara, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos 2 hijos cada uno como dependientes? ¿O yo me llevo 4 y ella se los vuelve a llevar en su declaración como una deducción? La administración fiscal llegó y dijo: no, pues que la norma lo que le pide a usted o lo que le da es una deducción de dependientes al contribuyente, no dice ni al padre ni a la madre. Es decir, planeación tributaria, cuando tengan dependientes o intenten emplear la opción de dependientes, ojo, la deducción de los 4 hijos se las puede llevar el esposo y la señora. No importa que uno ya haya llevado esa deducción, el otro también la puede llevar. Por concepto de la administración fiscal se concluyó así. ¿Listo? Es decir, si son un matrimonio no se pueden, bueno, si quieren hacerlo, pero no es obligatorio dividirse en los hijos para el tema de la deducción. Bueno, y entramos al tema de rentas de trabajo. Rentas de trabajo para asalariados, ya que estamos acá. 381. Bueno, resulta y pasa, chicos, que el procedimiento de retención en la fuente cambió este año. Cambió de la siguiente manera. Vamos a verlo. Ay, ¿qué pasó? Resulta y pasa que anteriormente se tenía esta distribución para el cálculo de la retención a la fuente. Decía: ingresos directos, ingresos no indirectos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, salud, pensión, ARL para los independientes y RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad. Y después decía: deducciones o beneficios tributarios, interés de vivienda, medicina prepagada, los dependientes, las rentas exentas. Y acá es donde le dieron durísimo a los contribuyentes. Y vamos a explicarlo el porqué. Primera limitante. Resulta y pasa que antes usted escogía ingresos directos e indirectos, ingresos no constitutivos, dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda y le sacaba un 25%. ¿Sí? 25%. Y era bastante generoso. Ese 25% a partir de este año está limitado a 790 unidades de valor tributario anuales. Anuales. Artículo 210, numeral 10. Anuales. ¿Alguien me puede hacer el favor de 790 dividirlo en 12? ¿Cuánto da? No, 790 nomás. Mire lo que decía anteriormente. Ese es el estatuto del año pasado. Antes era, ¿cuánto? 240 unidades de valor tributario mensual. Mensual. ¿Ahora cuánto es? 66. Mire lo que cambió.
Muchísimo. Antes eran mensuales, 240 por 12, ¿cuánto da? ¿5.040? 240 por 12. 2.800. ¿Ahora es cuánto? 790. Muchísimo. Eso para retención en la fuente de salarios, eso es catastrófico. ¿Sí? ¿Qué es ese 25%? Ese 25% no es nada más ni nada menos que la facultad que le da el contribuyente para asociar ciertos gastos. Dice, bueno, usted come, usted se transporta, usted se viste, entonces le va a dar un 25%, ¿sí? De renta exenta. Ese 25% se lo disminuyeron, pero muchísimo, como podemos ver. Y eso, en el procedimiento de retención en la fuente, yo tengo clientes que ahorita pegaron el grito, pero el grito, retenciones de 2 millones elevaron a 4 millones, ¿sí? Pero muchísimo. Y entonces el gobierno dijo, ah, sí, disgustados. Bueno, mire lo que pasó ahora, la misma vaina. Anteriormente, la totalidad de los beneficios tributarios, rentas exentas y deducciones, anteriormente tenía un beneficio muy alto. Ahora, esas sí son 5.040. Ahora son 1.340 unidades de valor tributario. Es decir, colóqueme todo lo que quiera independiente, los 4 hijos si quiere. Colóqueme todo lo que quiera de medicina prepagada. Colóqueme todo lo que quiera por intereses por adquisición de vivienda. Cuentas AFC, ABC y demás. Colóqueme todo lo que quiera. Y ese 25% de renta exenta. Todo lo que quiera. Pague tributaristas para que le digan esos 5 opciones, porque no hay más. Son 5 opciones. Pero ¿sabe qué? Mire, se las voy a volver a limitar a 1.340 unidades de valor tributario. Antes eran 5.040. Imagínese. O sea, le bajó básicamente un 80% la limitante. ¿Sí? Alguien que me haga un favor. 1.340 dividido en 5.040. Sí, como un 80. 5.040. $1.340 dividido en 5.040. 26. 100 menos 26. 74. Eso les incrementó. ¿Cómo les parece? Entonces, los que aprendieron retención en la fuente por salarios, olvídense lo que aprendieron, porque ahorita la tablita cambió y los limitantes cambiaron. O sea, toca volver a pagar, que vuelvan y escriban esa materia, ¿sí o no? ¿Sí? Otro tema interesante, antes decía mensuales, ahora dice anuales, es decir, que se deben acumular y el agente retenedor debe tener un control de esas retenciones en la fuente. ¿Sí? ¿Qué más decimos de eso? De dependientes, ya, de la retención en la fuente por salarios, ya. Esto ya lo expliqué. ¡Ay! Este tema es muy importante. Seguridad social de los trabajadores independientes. Recordemos que el tema de los independientes tienen 3 categorías. Mediante contrato por prestación de servicio, por cuenta propia y diferentes a los anteriores. El primero es los que contratan con el Estado, que los contratan y van y trabajan ellos mismos, sin emplear otras personas ni herramientas, ¿no? Ellos van y trabajan. ¿Sí? Cuenta propia son los que asumimos costos, riesgos, ¿sí? Básicamente. Vamos a ver cómo quedó el tema de la contribución mire, de la contribución de seguridad social. Eso cambió y eso sí es aplaudible al Estado. Ay, no, eso sí, o al menos a mí me ayudó mucho. Y a todos los independientes. Obligados y no obligados a llevar contabilidad, ¿listo?
Entonces, ¿ahora cómo es? Coja los ingresos. Lógicamente, si usted está obligado a llevar contabilidad, coja los ingresos causados, ¿no? Si no está obligado a llevar contabilidad, entonces los efectivamente recibidos. ¿Sí? Debe mirar con lupa los siguientes. ¿Cuáles son sus costos reales? Costos con condiciones fiscales, ¿sí? Es decir, que sean deducibles. Y compararlos con los costos presuntos del decreto 1601, ¿sí? Y eso le da un ingreso neto, que es lo que habla la norma. Y a ese ingreso neto le calcula el 40% y esa es la base, esa es el IBC, esa es la base mínima de contribución, ¿sí? Mire cómo es de interesante, ingresos menos costos. Si mis costos son superiores a los presuntos, pues coja los costos reales, porque le va a disminuir la utilidad, los ingresos netos que llama la norma. Y a eso sí sáquele el 40%. Buenísimo. Antes no era así. Antes había una pelea grandísima porque tenía que coger sobre los ingresos el 40%. ¿Sí? Eso es mortal. Ahora sí es bueno. ¿Y por qué le digo que es bueno? Porque ¿cuánto paga de salud? Vámonos solamente por pensión, para no estresarlos. ¿Cuánto paga un independiente por pensión? Un 16%. ¿Un asalariado? Un 4%. ¿Sí? Porque el otro 12% lo asume la compañía. Cuando cogíamos sobre el ingreso total, pues imagínense esa contribución tan alta, y para que lo atiendan en la misma EPS con la misma, diclofenalco, ¿y cuál es la otra? Acetaminofén. Pss. Ahora no, ahora le dice, coja la utilidad y sáquele el 40% y sobre eso contribuya. Buenísimo. Si usted hace los cálculos, los asalariados nos siguen ganando en beneficio, pero de todas formas lo que nos vamos a ahorrar es muchísimo. Imagínese usted unos honorarios de 5 millones que anteriormente era el 40%, cotice más o menos 700.000 pesos, pues ahí le quedaron todos. Ahora vaya, asuma costos, asuma gastos o coja los intereses, los costos presuntos y a eso sí sáquele el 40%. Muy bueno, muy interesante. Y es que así debería ser, porque al fin de cuentas uno no tributa o no debe tributar sobre los ingresos percibidos, sino sobre la utilidad. Que al fin de cuentas es lo que le queda a uno, ¿sí? La UGPP por allá cogiendo a la gente, no, es que usted generó 100 millones de ingresos, cotíceme sobre 100 millones. Ah, pero es que yo me fui en ese negocio en pérdida, además las cotíceme. ¿Ah? No, ahora ya le pusieron un tate quieto. Bueno, ¿qué hacemos? No, eso. Interesante, bonito, muy bueno. Acá traía una casuística de cómo se hacía antes, ¿sí? Y cómo quedó ahora. Mire que de 11.350.000, ahora paso a 4.540.000 de IBC, ¿sí? No, acá ya le saqué el 40. Acá ya se la saqué. A lo que yo vi la base, cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, ¿sí? Buenísimo. No tanto lo novedoso, porque siempre ha sido sobre el 40. Es la base de cómo se calcula el 40. O sea, ahora es sobre la utilidad, digámoslo entre comillas, ¿sí? Que es muy interesante, ¿sí? ¿Sabe quién tenía harto problema? ¿Cómo se les llama? Los profesionales de la conducción, para no decir muleros. Ellos pagaban gasolina, pagaban peajes, toda esa cosa, aceite, todo eso. Y a ellos les cogió la UGPP, les pegó una, pues ahí ya tienen la... Bueno, esto sí es interesantísimo, todo es interesante. Estamos corriendo, ¿no? Porque hay más temas que mirar y hay temas más profundos que analizar. Mire, esto es buenísimo. Resulta y pasa que el régimen simple, ustedes saben que el régimen ordinario tiene una, a diferencia del régimen simple se paga el 35%, el régimen simple 8, 3, 5, 10. ¿Usted qué quiere pagar, el 35 o el 8? Pues el 8.
¿sí? Pero entonces, yo soy un contador de bajos ingresos y voy presto servicios a una transportadora. Las transportadoras no son responsables de IVA. Entonces yo digo, no, yo voy a cobrar 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces yo, como soy responsable de IVA, cobraba 3 millones más IVA, ¿sí? Básicamente, ¿qué? 3.570.000. Llegaba otra persona, ¿sí?, que no era responsable del IVA y cobraba los mismos 3 millones de pesos. Le dan el contrato al de los 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa de transporte, como no son responsables de IVA, todo el IVA que adquieran se lleva al costo, ¿sí? Entonces, con esta norma nos vamos a favorecer muchos, porque dice, listo, bueno, vamos a jugar unas reglas. Usted del régimen simple, es decir, no me va a pagar el 35, sino me va a pagar el 8 o el 6, dependiendo de la tabla. Pero los honorarios están grabados, pero si usted tiene ingresos hasta esa cuantía, entonces no es responsable del impuesto a las ventas. Es decir, que el costo de mis servicios se va a disminuir, ¿sí? Más ingreso para mí. Puede ser, depende de cómo me componga. A lo que yo voy es que, mire, tras de que el régimen simple tiene una tarifa muy básica, muy pequeña, y ahora les quitaron la responsabilidad de IVA para este tipo de ingresos, y esta cuantía, pues imagínense, se vuelve más llamativo. Entonces hay que mirar con buenos ojos el régimen simple. ¿Cuándo es bueno el régimen simple? Cuando se tenga muchas utilidades, muchísimas. Cuando no se tienen muchas utilidades, es decir, la renta líquida es pequeña, no es bueno el régimen simple. Siempre hay que hacer año tras año los cálculos para saber si debo o no debo. Pero la conclusión es que los del régimen simple, aunque presten servicios grabados hasta esta cuantía, no son responsables de impuesto a las ventas. ¿Qué más? ¿Qué otro tema vamos a ver? Venga, miramos, que es que esta no es las diapositivas. Ah, ya. Listo. Resulta y pasa, claro que esto no ayuda mucho, pero bueno, vamos a hablarlo. Resulta y pasa que usted antes compraba, y en la declaración de renta no me podía llevar esas compras al deducible. Ahora el gobierno le dice, listo, compre todo con tarjeta de débito y crédito, y le voy a aceptar hasta el 1% del valor de las adquisiciones, limitado a 10.179.000. ¿Sí? Usted podrá decir, pero es que 10 millones. Sí, 10 millones por el 35% son 3,5 millones que se ahorra, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para que usted del común tenga el 1% equivalente a 10.179.000 pesos? ¿Cuánto debe comprar? Debe comprar muchísimo. Pues haga la cuenta. ¿10.000 millones? No mentiras, ¿cuánto es? Si 10 millones es el 1%, ¿cuánto es el 100%? ¿1.000 millones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién compra 1.000 millones? Pues los que tengan más capacidad de adquisición. Es decir, que esta norma es interesante, muy buena, pero para los que tienen mucho. Porque ¿quién va a llegar a una deducción de 10 millones? El que compre 1.000 millones. ¿Y quién puede comprar 1.000 millones? El que tenga bastante capacidad de deducciones. Hablemos de los dividendos, que no he hablado de los dividendos, ¿no? Resulta y pasa que los dividendos cambiaron. ¿Cómo les parece? Anteriormente, usted tenía una cédula de las personas naturales, ¿no? Rentas de trabajo, de pensiones no he hablado algo, de pensiones, rentas de capital, no laborales, ganancias ocasionales, dividendos y participaciones, y se calculaba de manera separada, con un impuesto del 10%, que era casi igual a la retención en la fuente del 10%. Ahora, la reforma tributaria dijo, no, ¿sabe que no? No me va a calcular el impuesto de manera separada, no señores. Ahora el impuesto a los dividendos lo vamos a calcular con la renta general, con la cédula general. Es decir, se va a mezclar
con las rentas de capital, con las rentas no laborales y con las rentas de trabajo. ¿Qué pasa ahí? Algo difícil de comprender. Y es que los dividendos de tener una tasa de tributación al 10% el año pasado, ahora pueden llegar a tener una tasa de tributación del 39%. ¿Sí? Eso es muchísimo. La norma dice, no, es que tiene un descuento tributario del 19%. Sí, a los 39, quite el 19, queda en 20. Yo les pregunto, si la empresa se esforzó, dio una utilidad, sobre esa utilidad tributaria pagó impuesto a la renta, y ahora va a distribuir esa utilidad a los socios, porque el socio va a volver a pagar un 20%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues nadie va a sacar dividendos de las compañías. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar un 20%? Súmele el 35% que ya pagó la empresa, entonces un 55% de renta. A mi juicio, eso estuvo muy mal. ¿Por qué mal? Primero, porque la empresa ya pagó, ¿cómo el socio va a pagar? Segundo, cuando usted coloca impuestos tan altos a los dividendos, pues ahí es donde nace la astucia de más de uno a comenzar a hacer evasiones, ¿no? Sí, entonces eso en vez de motivar, tiene un efecto contrario, ¿sí? Hay que revisar el tema. ¿Por qué? Porque si usted es socio de una compañía y tiene la posibilidad de ser empleado, tendría que hacer los cálculos, ¿cómo le va mejor? ¿Ganarse 100 millones con dividendos o ganarse 100 millones por asalariado? Y si usted hace los cálculos, pues sacan la plata vía salarios, porque le va a dar mejor. Sí, no, pero pagan salud, pagan pensión, pagan cada compensación, sí, pero eso es deducible de renta, es un 35% menos. ¿Sí? El gasto es deducible. Los dividendos cuando se distribuyen no son deducibles. El gasto de salario sí es deducible. ¿Sí? Entonces disminuye el impuesto. Situaciones como esas el gobierno de pronto no contempló o contempló con otra visión. A mi juicio se debe reevaluar el tema. Porque, vuelvo, insisto, no debió calcularse de esa manera. Listo. Hablemos ahora de los dividendos. Lo que acabé de hablar es dividendo a personas naturales. Ahora hablemos de los dividendos trasladables, es decir, cuando una sociedad le paga a otra sociedad dividendos y ésta le paga a otra hasta llegar a una persona natural final. ¿Sí? Esos son lo de la retención trasladable, y eso va al patrimonio, aunque no crean, va al patrimonio. ¿Cómo le parece que el año pasado esa retención era del 7.5%? Ahora la elevaron al 10%. Primero la incrementaron mucho. Y segundo, no tuvieron en cuenta lo siguiente. Resulta y pasa que la empresa A distribuye dividendos a la empresa B. La empresa A paga dividendos y hace retención hoy en día, retención trasladable del 10%. Y si la empresa B está en pérdida, ¿quién la distribuirá al socio? Esa retención en la fuente, ¿quién se la va a deducir? ¿Quién se la va a descontar? Nadie. ¿Por qué? Porque la segunda empresa está en pérdida, no va a dar utilidades, por tanto no va a pagar dividendos. Bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué otro tema de la reforma tributaria, para que no me duerman, han escuchado? ¿Qué otro tema? Voy a tratarlo. Venga, les digo. ¿No? ¿No tienen algún tema especial? Entonces, una feliz noche. Espero les haya gustado.